Este es un episodio muy breve y especial sobre el podcast premium de Radio L que se llama Radio L Plus. Antes de nada, tengo que dar las gracias a los nuevos miembros que se han registrado en nuestra comunidad y que ya tienen acceso a todos los podcasts, incluidos los episodios del podcast premium. Muchísimas gracias, porque sin vuestra ayuda y vuestra generosidad, nada de esto tendría sentido ni sería tampoco posible. También, por supuesto, gracias a todos los que me habéis escrito y me habéis mostrado interés por el podcast premium. También, claro está, para hacerme algunas preguntas. De todas las cuestiones, la que más se repite, sin duda, es la de cómo y dónde se puede escuchar el podcast premium. Y sobre todo, si es posible hacerlo en una plataforma de audio como Apple Podcasts, Spotify, etc. Como es una pregunta que se repite, por eso hago este episodio en el que voy a tratar de explicarlo de forma breve, porque en realidad es muy fácil, es muy simple. Una vez que te registras y eres miembro de Radio L, puedes escuchar los podcasts premium, por supuesto, en la web de Radio L, radiol.com. Escuchar el podcast en la web tiene la ventaja de que al mismo tiempo que escuchas, si lo deseas, tienes acceso directo a los subtítulos y a las transcripciones. Si todavía no eres miembro de Radio L y quieres probar uno de nuestros episodios premium de forma gratis, puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a nuestra web y solicitar una prueba gratis. Así, además, podrás probar los subtítulos y también las transcripciones de ese episodio. Pero aunque escuchar el podcast en la web tiene algunas ventajas, está claro que la mayoría prefiere, porque es más cómodo, escuchar el podcast en una plataforma de audio. Hay muchas plataformas para podcast que permiten escuchar podcasts privados o premium. Es posible que tu plataforma favorita lo permita. Naturalmente, yo no he podido probar todas y comprobar si funciona, pero lo he probado en muchas de las plataformas de podcast más populares. Todo lo que voy a contarte a continuación es información que encuentras con mucho más detalle en nuestra página web. Te dejo todos los enlaces, todos los links en las notas del episodio. Bien, vamos a ello. ¿Cómo escuchar el podcast premium Radio L Plus en una plataforma de audio? Ya os digo que es muy fácil. Si te haces miembro de Radio L, vas a recibir un link privado, un enlace privado y también unas instrucciones muy sencillas en las que te lo explico todo con detalle, también con algunos screenshots, algunas imágenes, algunas capturas de pantalla. Es muy fácil porque lo único que necesitas es el enlace, la dirección, el link del podcast Radio L Plus y tus claves de acceso, que son las mismas, son idénticas a las que utilizas para acceder a la página web de Radio L.
Puedes completar todo el proceso en tan solo unos pocos minutos y ya puedes escuchar también el podcast en una plataforma de audio. Si quieres, lo puedes probar en la plataforma de audio que tú utilizas normalmente, tu plataforma de audio favorita. Pero, ¿qué pasa si no funciona en esa aplicación o no sabes cómo hacerlo? No hay problema porque puedes descargar totalmente gratis y usar algunas de las que yo te recomiendo. Son las que he probado, sé que funcionan muy bien y todo el proceso es muy fácil y rápido. Si tienes un dispositivo iOS, si tienes un iPhone o un iPad, por ejemplo, la opción más fácil es usar la aplicación de Apple Podcast, que ya tienes instalada en tu dispositivo. En todos los iPhones y iPads ya está instalada la aplicación de Apple Podcast. Por eso tan solo tienes que poner el link privado, el enlace privado. Tan solo tienes que escribir esta dirección en la aplicación de Apple Podcast. Entonces te va a pedir tu clave de acceso y tu nombre de usuario, que son los mismos, exactamente iguales, idénticos a los que ya tienes para acceder a la página web de Radio L, y ya puedes escuchar los podcasts de Radio L Plus al instante. Ya puedes escucharlos en Apple Podcasts. Pero si no quieres utilizar Apple Podcast, otra aplicación compatible con iOS que también recomiendo se llama Podcast Republic. Puedes descargarla gratis. Funciona muy bien y es muy fácil de usar. Pero si quieres escuchar el podcast Premium Radio L Plus y tienes un dispositivo de Android, por supuesto que también es posible y también muy fácil. Tan solo tienes que descargarte completamente gratis algunas de las aplicaciones que te recomiendo. Por ejemplo, también Podcast Republic o Podcast Addict. Las dos son compatibles con Android. Son además excelentes para escuchar podcasts y tenerlos ordenados de un modo muy visual. Funcionan muy bien. En todas estas aplicaciones, lo único que tienes que hacer es añadir la dirección del podcast privado que vas a recibir cuando te hagas miembro registrado y acceder con tus claves de acceso y tu nombre de usuario. Os aseguro que es muy fácil, pero comprendo que a muchos de vosotros todo esto les suene muy raro y complicado. Se entiende, claro está, mucho mejor si ves las imágenes, los screenshots que están disponibles para los miembros registrados en la web de Radio L. Puedes ver todas las imágenes y además está explicado en español, por supuesto, pero también en inglés y en alemán. Y ahora viene otra pregunta clásica que también se ha repetido en los mensajes que me habéis mandado. La pregunta es, ¿puedo escuchar el podcast Premium en Spotify? No, desgraciadamente no.
porque Spotify no permite escuchar podcast premium. Por eso no es posible ni con el podcast de Radio L Plus, ni con cualquier otro podcast privado, podcast premium. Ya sé que para los usuarios de Spotify no es lo ideal, pero lamentablemente es así. Reconozco que a mí también me gusta Spotify. La principal ventaja de Spotify es que puedes escuchar tu música y también tus podcasts favoritos en la misma aplicación. Esto está claro que es muy cómodo, pero tengo que decir que cuando se trata de un podcast educativo, como es el caso de Radio L, estoy convencido que escucharlo en otra plataforma diferente a Spotify tiene otras muchas ventajas. Y es que vas a evitar las distracciones de tener al lado de un podcast de idiomas, un podcast para practicar, para estudiar una lengua. Vas a evitar tenerlo junto a otras muchas distracciones, como la música de tus artistas favoritos y también otras opciones de entretenimiento como muchísimos podcasts en tu lengua materna. Por eso, créeme que es una ventaja separarlo y normalmente yo lo hago así. Tengo Spotify para escuchar música y algunos podcasts que son más de entretenimiento, de temas para pasarlo bien, y utilizo una aplicación diferente en la que escucho algunos podcasts que me gustan mucho para practicar inglés. De esta forma me aseguro que cuando dispongo de tan solo 20 minutos para practicar un poco de inglés, no se me va a pasar el tiempo escuchando música o escuchando algún otro podcast de mis favoritos. Pues bien, creo que esto es lo fundamental que quería contarte sobre cómo y dónde escuchar el podcast premium de Radio L Plus, y cómo hacerlo en una aplicación, en una plataforma de audio. Repito que toda esta información la encuentras con mucho más detalle en nuestra página web radiol.com. Espero que haya quedado claro. Pero si quieres saber todavía algo más, puedes, por supuesto, escribirme un mensaje y te contestaré con mucho gusto. Puedes simplemente escribirme un mail, un correo electrónico a la dirección javier@radiol.com. Encuentras la dirección y el formulario de contacto en nuestra página web radiol.com. Y ahora sí, finalmente me despido. Que tengas un gran día y hasta la próxima.